Voy a iniciar con una lectura que me llamó la atención. La leí hace algún tiempo y ayer tuve la oportunidad de volverla a leer. Esta es la historia de un viajero que se llamaba el señor Jones. Él era de un país, Gales, pero era escéptico, no creía en Dios, para nada, muy poco creía en Dios. Y un día, dice la historia, llegó muy tarde, después de haber caminado todo el día con mucha sed, llegó a una cabaña. Y estando en la cabaña se acercó a la puerta y cuando llega a la puerta ve que en la parte de afuera había una niña que estaba leyendo un libro sentada, juiciosita. El viajero le pidió agua a la niña, el señor Jones, y la niña contestó que si le gustaría pasar, la mamá no solamente le podía dar agua, sino que también le podía ofrecer un poco de leche y podía descansar. Bueno, el señor Jones entró en la casa, dice la historia, en un lugar muy humilde, y allá efectivamente le dieron agua y le dieron leche, y descansó un rato. Cuando sale de allí, volvió a pasar la puerta y volvió a ver a la misma niña todavía sentada leyendo el libro. Y le preguntó: ¿estás preparando tus deberes escolares, pequeña? Fue la pregunta que le hizo el señor Jones a la niña. No, señor, le contestó la niña, estoy leyendo la Biblia. Él le dijo: ¿y por qué empleas tanto tiempo leyendo la Biblia? Le preguntó el señor Jones a la niña. ¿Fue que te pusieron una tarea en el colegio y te dijeron que debes leer varios capítulos diarios de la Biblia? Señor, le contestó la niña, para mí leer la Biblia no es una tarea, es un placer. Le dijo la niña al señor Jones. El señor Jones quedó tan impresionado de aquella respuesta de la niña, es como una historia verídica, que pensó, dijo, quizá sí que vale la pena leer la Biblia, al ver a la niña y escuchar su respuesta. Me han dicho tantas veces que la Biblia es un libro tonto, anticuado, y que fue escrito por judíos hace muchísimos siglos, y por esto nunca lo he leído. Pero voy a probarlo para ver si me interesa, dijo aquella ocasión en la historia el señor Jones. Así lo hizo hasta que llegó a ser un cristiano ardiente y fervoroso defensor de la Biblia. Esta es la historia del señor Jones. Yo quisiera que usted me acompañe al Salmo 19 para comenzar hoy. El Salmo 19, voy a invitarle a que usted vaya allí a su Biblia. En el Salmo 19 usted va a leer conmigo los versículos 8, 9 y 10. El 10 lo vamos a leer hasta la mitad, más o menos. Pero le quiero pedir que usted por favor me acompañe allí después de haber escuchado la anécdota de la forma como el señor Jones en Gales aceptó al Señor Jesús y se convirtió en un ferviente seguidor. Dice así: los mandamientos del Señor son rectos, está hablando de la Biblia, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Qué tesoro que es la Biblia? Es realmente un tesoro la Biblia. La misma palabra de Dios dice que es más valiosa que lo que usted y yo podamos imaginarnos. Realmente tiene muchísimo valor la Biblia. No es un libro tonto, no es un libro escrito por judíos hace muchos siglos, en el que aparecen una cantidad de historias y que uno no le parece a uno como que no es confiable. No, es absolutamente confiable y dice lo que nosotros necesitamos siempre, en todo momento. Es un tesoro. Hoy yo voy a invitarles a que ustedes me acompañen a estudiar un pasaje de la Biblia en el que vamos a darnos cuenta el efecto que produce la Biblia, la palabra de Dios, en una persona que realmente se acerca a ella. Y le quiero invitar a que vaya a un libro que es el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Por favor, busque allí en su Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer un pasaje. Vamos a leer varios textos de este pasaje que nos deja bastante enseñanza.
pero le quiero invitar a que usted lo mire allí en su Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Cuando uno va a la Biblia, uno tiene dos opciones: o cierra los oídos a ella, o toma la decisión de escucharla. Y si toma la decisión de escucharla, seguramente va a producir algo realmente muy bueno en cada uno de nosotros, pero eso depende de cada uno de nosotros. Miren esta enseñanza. En mi Biblia se titula El reinado de Josías, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años, o sea que vivió 39 años. En aquella época no vivían mucho. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscal, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Y voy a pedirle, por favor, usted pare aquí, porque aquí habla de la primera labor que él hizo, que fue arreglar el templo. Pero por favor, presten atención a esto. ¿A qué edad empezó Josías a gobernar? A los 8 años. Muy pequeño. En la Biblia también tenemos ejemplos contrarios. Por ejemplo, Moisés fue llamado por el Señor para empezar a ejercer el gobierno a los 80 años. Josías a los 8, Moisés a los 80. Lo que le da a entender a uno que la edad no es lo más importante, sino la disposición. La disposición para seguir al Señor. O 8 o 80, algunos lo hicieron a otras edades diferentes, pero realmente lo importante es la disposición. Algo que me llama la atención aquí de esta parte que usted leyó conmigo, es que en la Biblia, cuando habla de cómo él caminó en la vida siguiendo al Señor, dice que hizo lo recto. En el versículo siguiente dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre. Aclaro, David no era el papá directo de él. El papá de él se llamaba Amón y el abuelo se llamaba Manasés. Entre los dos gobernaron 52 años. Fueron malísimos, malísimos. Manasés fue el peor rey de Israel y había sido el abuelo de él. Pero David era el referente. Mucho tiempo atrás. Qué importante que es tener buenos referentes en la vida. Realmente es muy importante tener buenos referentes, personas que a uno le marquen el rumbo, que uno se pueda fijar en ellos. Y me parece que eso es algo que todos nosotros debemos prestarle atención. Usted va a ser el referente o es el referente de otras personas. Así que busquemos ser buenos referentes. Josías tenía un buen referente, que era el rey David. Usted y yo podemos tener muy buenos referentes. Voy a colocarles un ejemplo muy particular. Lo he contado en algunas ocasiones. Yo recuerdo de mi papá es un campesino. Nació en uno de los pueblos de Santander. Pero cuando mi papá tenía más o menos 30 años, escuchó hablar de Dios. Antes él no había escuchado hablar de Dios, muy poco. Y de hecho era escéptico. Pero cuando se le muere la mamá, mi abuela murió antes de que yo naciera. Cuando se muere mi abuela de 49 años, mi papá sintió necesidad de acercarse a Dios. Y tuvo un sueño con la abuela, que se los he contado en ocasiones anteriores, y se propuso de ahí en adelante estudiar la Biblia, buscando respuesta. ¿Qué habría pasado con mi mamá? ¿Qué pasó con ella? Y empezó a buscar respuesta y se empezó a inclinar por Dios. Mi papá empezó a buscar hacia el Señor y encontró que la Biblia dice que Jesucristo es el Señor y que debemos aceptarlo como Señor y Salvador. Y recuerdo que ya siendo mayor, estando yo ya adulto casi, él montó una tienda después de haber tenido una fábrica. Y recuerdo que mi papá tenía un rincón allá en la tienda. Y yo a veces pasaba y ahí tenía una cobija en el piso. Cuando yo pasaba, yo veía a mi papá arrodillado orando frente a la pared. En otras ocasiones pasaba y lo veía leyendo la Biblia. Y era mi papá. Fue mi papá.
Ya tiene 88 años y yo me propuse imitar eso. El ejemplo que recibí fue este. Yo lo veía a él orando todos los días arrodillado y lo veía todos los días leyendo la Biblia. Y eso a mí me marcó la vida. Qué importante que es tener un buen referente. Fíjense que en el caso de Josías, él tenía un referente claro. Era el rey David. Y David era temeroso de Dios. Esto me pasó a mí y le puede pasar a usted, así que seamos buenos referentes. Ahora le quiero invitar a que vaya a los versículos 8 al 10, porque aquí sigue la Biblia hablándonos de lo que pasó y lo que quiero compartirles hoy. Recuerden que mandó al sumo sacerdote que se llamaba Hilcías, al escriba que se llamaba Safán, y del 8 al 10 dice así: ellos fueron al templo a reconstruirlo. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Lo encontraron. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, la Biblia, lo que tenían de Biblia. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó el rey, y lo leyó Safán delante del rey. Esto es lo que yo he llamado el encuentro con la Biblia. ¿Por qué? ¿Sabe cuántos años llevaba la Biblia perdida? Más de 50 años. Recuerden, Amón, que era el papá de él, gobernó 2 años, fue totalmente malo. Manasés, su abuelo, gobernó 50 años, 51 años, algo así, pero terrible, sacrificaba a los niños, mandaban a matar a todas las personas, eran idólatras, llenó el templo del Señor de ídolos, era terrible, botaron todo lo que había de Dios, lo clausuraron, y entonces se quedaron sin Biblia. ¿Saben lo que pasa cuando un pueblo no tiene la palabra de Dios? En la misma Biblia dice lo que pasa. Hay un pasaje que está en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Saben lo que pasa cuando un pueblo, ellos eran 52 años sin la Biblia, lo que pasa cuando un pueblo se queda sin la palabra de Dios? El pueblo se autodestruye, se tuerce totalmente. Un pueblo sin la palabra de Dios se tuerce completamente, se desenfoca, pierde el norte, completamente lo pierde. Es lo que estamos viviendo hoy día. Completamente se pierde el norte. Y ahí hay no más que le ocurre a un pueblo cuando no hay palabra de Dios cercana. Se le endurece el corazón. Entonces ya le parece locura acercarse a Dios. Y ya le parece que no tiene sentido, que es una pérdida de tiempo. Y eso sencillamente es una señal de que se le endureció el corazón. Bueno, este pueblo llevaba 52 años en circunstancias como estas. Terrible. La situación era terrible. A mí me parece que este es el pecado actual que tenemos en el mundo. Tenemos la Biblia, pero es como si no la tuviéramos. La Biblia se nos perdió. La enseñanza de la Biblia se ha perdido. Ya no estudiamos la Biblia, mucho menos obedecer la Biblia. Y nos hemos endurecido. Y por eso es que uno encuentra tantas noticias terribles que están ocurriendo y tanta maldad, y uno dice: ¿cómo es posible que el ser humano haya llegado a extremos como esos de tanta maldad? Sencillo. El ser cristiano, o la persona, normal, sin la palabra de Dios, sin el Señor, se autodestruye. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Siempre va a ir hacia abajo, en contra de Dios, a hacerle mal al otro, a ser ventajoso, a ser corrupto, etcétera, etcétera. Bueno, eso pasaba en la época de Josías, pero se encontraron con la Biblia. 52 años sin leer la Biblia. ¿Qué piensan que ocurrió? Vamos a mirar lo que la Biblia dice que ocurrió cuando se encuentra la Biblia. También quiero recordarles las estadísticas. Las estadísticas dicen que solo más o menos el 25-30% de los cristianos leen la Biblia diariamente y la estudian. El resto no estudian la Biblia diariamente. Así que necesitamos prestarle atención a esto.
Pero miren lo que pasó, lo que produjo en Josías. Era un rey que era joven, pero que encuentra la Biblia, un enorme tesoro. Usted va a ir conmigo a los versículos 11, vamos a leer el 11, el 12 y el 13 inicialmente. Mire esto, dice así: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: id y preguntad al Señor por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué produjo la Biblia en este rey cuando la encontró, cuando realmente fue y la oyó? Lo que uno encuentra aquí fue que la Biblia dice que rasgó sus vestidos. Eso es señal de preocupación, desespero. Se dio cuenta que la Biblia decía todo lo que se hacía mal y lo que se hace bien, las bendiciones por hacer las cosas correctas y las maldiciones por hacer las cosas malas, y se dio cuenta que ellos habían sacado a Dios de su vida, de la nación. Lo habían sacado completamente. Y sabía que entonces iban a venir maldiciones para el pueblo. Y se preocupó. Y rasgó sus vestidos. Hubo una preocupación enorme. Bueno, hoy día, si usted ve las noticias y ve la Biblia, usted y yo hacemos ese ejercicio de comparar la Biblia con las noticias, nos vamos a dar cuenta que estamos en una situación grave. Gravísima, gravísima. La pregunta es: ¿me estoy preocupando por lo que está pasando en este planeta? ¿O me acostumbré? Yo recuerdo que alguien una vez me decía, cuando le estuve contando acerca de la situación difícil que teníamos ahora, y ahora ya no hay identidad de género clara, no la hay. Ahora la corrupción es algo muy normal. Y muchísimas otras cosas, y me dijo: ¿pero por qué te alarmas si eso es normal? Ahí hemos llegado a esa etapa, a la etapa de llamar normal lo que la Biblia dice que está mal. Precisamente eso fue lo que encontró el rey Josías. El rey Josías, cuando lee la Biblia, se da cuenta y dice: terrible, abandonamos a Dios. En la Biblia dice que hay que leerla todos los días, no la leemos. Llevamos 52 años en la Biblia, no obedecemos a Dios. En la Biblia dice que debo perdonar, no perdonamos, al contrario, estamos llenos de violencia, de resentimiento, se nos ha endurecido el corazón. Terrible, lo que nos va a venir es una disciplina enorme. Se preocupó. Si hoy pudiésemos coger la Biblia y evaluar lo que está pasando en el mundo con la Biblia, nos preocuparíamos enormemente. Al menos eso es lo que debe producir la Biblia en el cristiano: preocupación. No sé si nos estamos dando cuenta que estamos en una crisis terrible. Terrible. Hay un texto en la Biblia que yo quisiera que usted leyera conmigo, porque me parece que este es un reflejo de lo que está pasando hoy. Es Isaías capítulo 5, después volvemos a este de Reyes, voy a tenerlo aquí. Isaías capítulo 5, me parece que por aquí va la sociedad hoy en día. Isaías capítulo 5. Isaías escribió lo siguiente guiado por el Espíritu Santo. Versículos 20 y 21. Dice así, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Voy a leer el 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida.
los que justifican al impío mediante cohecho soborno y al justo quitan su derecho. Es un reflejo de lo que está pasando hoy día. Exacto. Hoy a lo que es bueno lo llaman mal. A estudiar la Biblia lo llaman ser religioso y muchísimas otras cosas. A obedecer lo que la Biblia dice lo llaman realmente ser anticuado. Pero a lo que la Biblia dice que está mal hecho lo está llamando bueno. El ser corrupto es vivo. El actuar mal lo llaman ahora correcto. Estamos en esta época. Y cuando uno lee el pasaje que estábamos leyendo de Samuel, nos damos cuenta que cuando la Biblia fue leída por Josías, lo primero que produjo en él fue dolor. Porque le mostró que estaba muy alejado de Dios. Muy alejado de Dios. Y eso debe producir dolor en el ser humano. Realmente debe producirlo. O sea, yo pienso que necesitamos bastante ayuda de Dios. Le quiero invitar a que miren las otras cosas que produjo la Biblia en él, pero esto ya fue lo que le mandó decir el Señor a través de una profeta a Josías. En el versículo 18 y 19, él manda a preguntar. Él dice, pregúntenle a la profeta a ver qué es lo que nos va a venir, porque la situación está grave en el país. Nos va a venir una disciplina fuerte. Y dice así, el Señor usa a una profeta y le manda un mensaje. Le dice así. Mas al rey de Judá que os ha enviado, versículo 18, para que preguntaseis al Señor, diréis así, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, pongan atención, y tu corazón se enterneció. Y sigue diciendo, y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Quiero que por favor le prestemos atención a estos dos versículos. Termina el versículo duro con una sentencia dura, como para que ustedes más o menos tengan idea. Ellos sacrificaban los hijos, los metían en un horno de fuego, a los primogénitos, y se los sacrificaban a un ídolo. Eso es una enorme perversidad. A las mujeres las maltrataban terrible. Había una esclavitud terrible, la maldad era terrible. La casa del Señor la había llenado de ídolos y habían impedido que siguieran al Señor, y estaba lleno era de otra clase de ídolos. La Biblia menciona algunos ejemplos de ellos. Habían abandonado completamente a Dios. Entonces Josías, preocupado, va y manda a preguntar cómo estaban ellos y qué debían hacer. Y el Señor le dijo el concepto que tenía de lo que había ocurrido. Y vean lo que le dijo el Señor a Josías, que es interesante porque lo termina alabando. Y lo alabó por lo siguiente. Lo primero que le dice es, ustedes le van a decir esto porque termina diciendo que le va a dar mucha paz. Primero, oyó las palabras del libro. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste, rasgaste tus vestidos, y hasta lloraste, yo te daré paz, dijo el Señor. Pero fíjense lo que ocurrió con el rey, lo que debe producir la Biblia en una persona. Cuando la situación no está muy bien, lo que la Biblia debe producir es ganas de oírla. O sea, el secreto está aquí. Josías tenía ganas de oír la palabra de Dios. Ganas de oírla. En muchas ocasiones uno se hace el ausente, como que la Biblia le entra por un oído y le sale por el otro, y uno no quiere escucharla más. Y el Señor alabó a Josías, porque Josías se había dispuesto a escucharla. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando aquí la Biblia dice que Josías se había dispuesto a escucharla, era no solamente a oírla como una historia más, sino efectivamente a interiorizarla, o sea, a hacerla parte de su vida y a comprometerse a obedecerla. Y eso realmente es algo valioso. Así que el primer paso para uno salir adelante y ser exitoso en la Biblia, en la vida, es escuchar la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Lo segundo que debe ocurrir es eso que le ocurrió a Josías.
Su corazón se enterneció cuando escuchó la palabra de Dios. En otra parte dice, se compungió. Dice la Biblia, le dio pena. A él le dio pena de corazón de lo que habían hecho y lo que la Biblia dice que Dios había mandado. Se preocupó por lo que estaba pasando y Dios vio eso. Dios lo vio. Y Dios vio que su corazón se compungió. Y eso es realmente importante. O sea, no era ausente de la voluntad de Dios ni de lo que estaba pasando en el mundo. A él le dio realmente pena y se acercó al Señor allí. Esto puede estar pasando en nuestra familia. Nuestra familia está llena de personas, o nosotros o otros que están haciendo mal y no vive como si fuera normal. Resulta que aquí Josías no lo vio normal. A Josías se le enterneció el corazón cuando escuchó lo que la Biblia decía y se dio cuenta y dijo, estamos mal. Estamos mal. Hoy día, el corazón nuestro se nos ha endurecido a tal punto, la mayoría, que tenemos alrededor o cerca nuestro personas que están actuando mal y uno lo ve como normal. Totalmente normal. O sea, como si fuese bueno. O como si, bueno, como no es conmigo, lo veo absolutamente normal. Cuando no debería ser así. La palabra de Dios solo lo debe compungir. Lo debe confrontar y lo debe llevar a que la persona realmente entienda que hay algo que tiene que solucionar. Y Josías lo entendió y se le enterneció el corazón. Dijo, estamos ofendiendo al Señor. Mi familia está ofendiendo al Señor. Mis amigos están ofendiendo al Señor. No puedo quedarme así solamente. Se compungió Josías, dice la Biblia. Después de que se le enterneció el corazón, entonces la Biblia dice que se humilló delante del Señor. Cuando aquí la Biblia dice que se humilló, lo que antes de la Biblia es que este hombre se arrepintió. La palabra de Dios debe producir arrepentimiento. Arrepentimiento. Yo quiero aclarar algo. Él no era el infractor, eran sus vecinos, sus antepasados. Pero a él le dio vergüenza y se humilló. Vuelvo a repetirlo. Él no era el que se había portado mal, pero sus amigos sí, sus vecinos sí, sus antepasados sí. Y el Señor lo alabó porque él se preocupó, se humilló. Si la palabra de Dios no está produciendo en el cristiano arrepentimiento y aún lo pone a ser como vigía de otras personas y hasta ser intercesor por otras personas, eso quiere decir que no está produciendo el efecto que se espera y a la persona se le endureció el corazón. Sencillamente, se le endureció el corazón. Y a Josías lo humilló, lo hizo humillar la palabra de Dios. Yo pienso que debería ocurrir algo parecido con nosotros. Realmente la palabra de Dios, cuando uno la lee y uno mira lo que está pasando alrededor nuestro, váyase en su familia nada más, nos debería poner hasta llorar. O con los amigos. ¿Seguro? Debería preocuparnos. No simplemente decir uno, pero eso es normal. Eso es lo de hoy día. No puede ser normal. No puede, la Biblia es muy clara. Sí, no, bueno o malo, punto. Y no conectar ni hacer otras cosas que no están bien, ni hacer las cosas que están equivocadas. No, tenemos que llegar al punto de humillarnos. Josías se humilló. Este es un ejemplo de lo que produce la Biblia en una persona que llega al éxito por la sencilla decisión de obedecer la palabra de Dios. Se humilló completamente. Luego, la Biblia dice que él rasgó sus vestidos y hasta lloró. El rasgar sus vestidos era una señal de desesperación máxima. Llegó hasta el punto tal, fue tanto el desespero que le produjo leer la Biblia y darse cuenta de lo mal que estaban, que se tiró al piso, se echó tierra, ellos hacían eso, se echaban arena en la cabeza, rasgaban sus vestidos en señal de duelo y lloraban.
Eso hizo Josías. Es una señal de desesperación. Y cuando uno lee todo esto, uno llega a una conclusión. Leer la Biblia a él le cambió el corazón. ¿Está la palabra de Dios cambiando en nuestro corazón? ¿O simplemente es como un libro más? Pero cuando usted va a la Biblia y encuentra la historia de Moisés, la historia de Josías, la de Pablo, los apóstoles y muchos de ellos, uno se da cuenta que cuando se encuentran con la palabra de Dios fueron transformados, fueron cambiados. Debe producir lo mismo nosotros, exactamente igual. Exactamente igual. Debe ser así. Debe haber preocupación. La situación se está poniendo difícil y las noticias bíblicas no son muy alentadoras. Va a venir el juicio de Dios, lógicamente, y va a venir lo más rápido de lo que usted se imagina. Muy rápido va a venir. Entonces necesitamos empezar a hacer lo que nos corresponde. Es posible que en este momento el corazón se nos haya endurecido, ya no sentimos nada. Leemos en la Biblia que dice, por ejemplo, que la corrupción está mal hecho, la mentira está mal hecho, el robar está mal hecho, el hacer muchas otras cosas está mal hecho, y a uno ya no se le da nada. Ya está con personas cerquitas y uno no hace nada, ni les dice nada, ni siquiera les amonesta o les dice algo, no hace nada, lo ve como normal. Esa es una señal de dureza de corazón. La palabra de Dios no lo está tocando, no lo está interrumpiendo, y esto es algo que a uno le debe preocupar. Definitivamente esto pasó con Josías, y me parece que la Biblia dice algo al respecto. Voy a pedirle que vayan al Salmo 19 nuevamente, donde estábamos ahora. Vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña también al respecto, que debe ocurrir con la palabra de Dios. Debe ocurrir esto. Yo pienso que necesitamos el auxilio del Señor, porque hay un mal recurrente, y algo que está ocurriendo mucho en el pueblo cristiano sin darnos cuenta. Se llama dureza de corazón, endurecimiento. (19:7) dice así en el Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero observen, la Biblia cuando habla de la ley de Dios se refiere a la palabra de Dios y dice que debe producir este efecto: convertir el alma, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de sentir, cambiar la manera de actuar. Lo debe llevar a uno a cambiar. Si esto no se está produciendo, entonces es muy posible que se nos haya endurecido el corazón. Y si se nos ha endurecido el corazón, uno tiene dos opciones. La primera es, no hace nada, es decir, lo asume como normal, como que es cotidiano. La segunda, hace algo y se preocupa y busca al Señor y hacer las cosas como Dios dice, o sea, obedecer a Dios. Necesitamos hacerlo así. Y hemos encontrado aquí el caso de un hombre que encuentra en la Biblia y la Biblia lo cambia. Le cambia el corazón, lo hace arrepentir, lo hace hasta llorar, lo hizo rasgar los vestidos, se desesperó, lo hizo prestarle atención a la Biblia y obedecerla. ¿Qué dijo Dios de él por eso? Y esto es seguramente lo que dice cada uno de nosotros. ¿Cuál es el concepto de Dios? ¿Dios qué piensa cuando una persona la palabra de Dios lo toca? Que es lo normal, así debería ser, cuando lo toca y lo cambia. Volviendo al pasaje del segundo libro de Reyes, se va a dar cuenta de lo que dijo Dios. Había una condena de parte del Señor, iba a haber disciplina y los iban a destruir. Pero en el versículo 20 el Señor le mandó decir a Josías lo siguiente. Le dijo así. Después de que le dice, bueno, por tanto, porque tu corazón se enterneció y te humillaste y hasta lloraste y rasgaste tus vestidas, ellos iban a tener disciplina, y era lo que el Señor le manda decir. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y será llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar,
y ellos dieron al rey la respuesta de parte de Dios. ¿Sabe qué hace el Señor cuando una persona toma la decisión de tomar la Biblia en serio, de seguirla, de dejar que ella a uno lo toque, lo transforme? Lo primero que Dios hace, esta promesa no solamente es para él, para cualquiera que tome la decisión de escuchar la palabra de Dios, dejar que su corazón se le enternezca, humillarse ante el Señor y seguirlo. Dios le va a dar mucha paz. Mucha paz tienen los que te aman, dice la Biblia. Dios va a dar mucha paz. Mucha paz. Quizás es lo que nos está haciendo falta. Dios nos va a dar muchísima paz, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las situaciones más difíciles. Dios ha prometido que si yo realmente me acerco a la palabra de Dios con el ánimo de escucharla, obedecerla y dejo que ella me toque, me cambie el alma, Dios a través de ella, de la palabra de Dios, Dios me va a dar paz, aunque el panorama sea sombrío, aunque la situación sea terrible, aunque la situación en su hogar sea terrible, aunque la parte económica parezca no tener solución, aunque los problemas con otros parezca que nos están agobiando y nos llenan, a tal punto que no hay salida, aunque la enfermedad se esté acercando a nosotros tanto y nos esté haciendo agobiar, Dios promete paz y restauración. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, la escucha con el ánimo de obedecerla, su corazón se inclina hacia el Señor, se humilla ante el Señor, obedece lo que la Biblia dice y empieza a hacer correctivos, Dios le da paz. Toda la nación durante 31 años, porque un hombre se volvió al Señor, toda la nación que iba a ser destruida, iba a recibir disciplina, recibió paz durante 31 años. ¿Será que si nosotros hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por eso les he dicho que la palabra de Dios es un tesoro. Pero yo lo que tengo que hacer es ir a ella para escucharla atentamente, obedecerla y que me produzca un cambio, entregarle al Señor toda mi vida y dejar que a través de ella el Señor me cambie, tomar decisiones. Necesito tomar decisiones completamente y dejar que a través de la palabra de Dios el Señor a mí me hable. Y no solamente Dios dijo eso. En el capítulo siguiente, que es el 23, le voy a pedir que usted mire el versículo 25, solamente vamos a leer este. 23-25 es el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Dice así: el Señor está hablando de Josías. Qué bueno que el Señor habla así de cada uno de nosotros. Vean lo que el Señor dice de Josías, que está escrito en la Biblia. Ya han pasado, desde que el rey Josías gobernó hasta acá, ha pasado muchísimo tiempo. Más de 2700 años han pasado de aquí a allá. Más o menos, 2700, alrededor de eso. Y vean lo que el Señor dice que todavía está escrito aquí en la Biblia. Segundo de Reyes 23-25. Dios dijo esto: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Espectacular. ¿Qué le parece la forma como Dios se refiere a Josías? Increíble. ¿Sabe qué dijo el Señor de Josías? El Señor dijo, desde el punto de vista de Dios, que Josías fue totalmente exitoso. No hubo otro como él, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque se convirtió al Señor de todo corazón y lo siguió. Ahora usted y yo tenemos la Biblia. Tenemos un libro maravilloso que nos ha sido dado, el mismo que leyó Josías. Josías leyó los primeros libros, lo que ellos tenían hasta la época. Usted y yo ahora la tenemos completa, inspirada por el mismo Espíritu Santo. Qué bueno que el Señor diga lo mismo de nosotros. No hubo como él o como ella, y coloque su nombre,
otra persona que se haya inclinado tanto a Dios, que haya entregado su corazón y que haya sido tan bendecido, o añadámosle eso, como fulano de tal, porque tomó la decisión de humillarse ante el Señor y obedecer su palabra. Yo quiero invitarle a que usted no se pierda este privilegio, no nos lo perdamos. El día de hoy fueron 31 años de un gobierno exitoso, cuando lo que decían los pronósticos y las profecías era que iban a sucumbir. Pero una persona se levantó, encontró la Biblia, se arrepintió ante el Señor cuando la leyó y empezó a obedecerla. Y empezó a enseñársela al pueblo. Y el pueblo se arrepintió. Y fueron 31 años de paz y de éxito rotundo y prosperidad. El obedecer la palabra de Dios hace personas exitosas. El éxito no depende solamente de la parte profesional o económica. Aquí está incluido todo, absolutamente todo. No le busque, que no hay otra manera de tener un éxito total. Solamente se consigue con el Señor. Qué bueno que el Señor diga lo mismo de nosotros, simplemente porque tomamos decisiones como estas. Yo quiero hacerles un llamado a ustedes, y por eso hemos llamado el tema así, el llamado. Yo pienso que Dios nos está haciendo un llamado a nosotros, a ustedes y a mí. Sencillo. No sé cuánto tiempo, como lo he dicho en varias ocasiones, es una frase que tengo muy repetida, pero voy a volverla a decir. No sé cuánto tiempo nos quede de vida a ustedes y a mí, pero usted sí puede determinar cómo vivir este tiempo. Dios nos está haciendo un llamado. Déjese guiar por la palabra de Dios. Déjese guiar. Es la palabra de Dios. Haga lo que el Señor le dice en la Biblia. Hagámoslo. No pongamos tanto obstáculo.